Esa casa no es para ti, mamá. No entenderías lo que pasa ahí. Esa frase me atravesó el pecho como una puñalada. Cuando mi propio hijo, el doctor Alejandro Ramírez, me lo dijo con esa voz fría, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Yo solo quería visitarlo, ver su nuevo hogar en la costa de Puerto Vallarta, pero él me cerró la puerta en la cara. Desde ese día, esa casa se convirtió en un fantasma en mi mente, un misterio que olía a sal y a secretos. Durante años, me convencí de que exageraba, de que los hijos a veces se alejan y las madres debemos aceptar el silencio como parte del amor. Pero el silencio también puede matar. Y el mío empezó el día que enterré a Alejandro, sin haberlo abrazado por última vez, sin entender por qué se había vuelto un desconocido. Hoy sé que detrás de esas paredes no solo había secretos, sino vidas. Que lo que mi hijo ocultó con tanto dolor, lo hizo por amor. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te ocultó la verdad para protegerte? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios tu ciudad para que sepa desde dónde me acompañas. Si no, deja tu like para decirme por qué. Soy doña Mercedes Ramírez, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo una llave dorada cambió mi destino. Una historia de amor, de culpa y de redención. Todo comenzó un día después del funeral de mi hijo, cuando el abogado Luis Domínguez me entregó esa llave y me dijo con voz grave: «Su hijo le dejó una casa, señora. Dijo que solo usted sabría qué hacer con ella». El día después del funeral de mi hijo amaneció con un silencio que pesaba más que el aire. En la casa todavía olía a flores marchitas y a café frío. Ana, mi hija menor, me había insistido en quedarme con ella unos días en Guadalajara, pero yo necesitaba estar sola. Había algo en mi pecho que no podía compartir con nadie, una mezcla de culpa, tristeza y confusión. Alejandro siempre había sido el más reservado de mis dos hijos. Desde joven mostraba una inteligencia brillante, pero también una distancia emocional que me dolía aceptar. Cuando se casó con Isabel, una bioquímica de Ciudad de México, su vida se llenó de secretos. Me hablaba poco, me visitaba menos, y cada vez que mencionaba su casa en Puerto Vallarta, cambiaba de tema con una sonrisa incómoda. Durante años traté de convencerme de que la distancia era normal, que los hijos crecen, que las madres deben aprender a soltarlos. Pero el amor de una madre no entiende de distancias. Se aferra al recuerdo del niño que corría por el jardín, al joven que me prometía que siempre cuidaríamos el uno del otro. Esa promesa se rompió el día que él me miró a los ojos y dijo con voz seca: «Esa casa no es para ti, mamá. No entenderías lo que pasa ahí». Recordar esas palabras en su velorio era como escuchar un eco dentro de una cueva vacía. No pude llorar frente al ataúd, solo apreté el rosario entre mis dedos y pedí perdón por algo que ni siquiera entendía. 3 días después del entierro, el teléfono sonó. Era Luis Domínguez, el abogado de Alejandro. Su voz sonaba formal, pero cargada de una extraña urgencia. «Doña Mercedes, necesito verla. Su hijo me dejó instrucciones muy precisas». Acepté encontrarme con él en su oficina del centro, un lugar lleno de estanterías de madera oscura y olor a papel viejo. Luis me recibió con una expresión que no supe leer. No era lástima, tampoco sorpresa. Era como si supiera algo que yo todavía no. Su hijo quería que tuviera esto, dijo, deslizando una llave dorada sobre el escritorio. «Es la llave de la casa en Puerto Vallarta». Me pidió que se la entregara personalmente, sin explicaciones por teléfono. Tomé la llave con manos temblorosas. Pesaba más de lo que imaginaba. Luis continuó hablando, pero apenas lo escuchaba. Solo veía ese trozo de metal que brillaba bajo la luz del escritorio, como si guardara su propio secreto. En su testamento, añadió el abogado, él fue muy claro. Dijo que la casa es suya, con libertad absoluta para venderla, habitarla o destruirla. Pero también me pidió que le dijera algo. «¿Qué cosa?», pregunté con la voz rota. «Que antes de decidir, la visitara. Que viera con sus propios ojos lo que hay dentro». Esa noche no dormí. Dejé la llave sobre la mesa del comedor y la miré como si fuera una serpiente. Parte de mí quería ignorarla, vender la casa sin poner un pie ahí. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo que solo las madres entendemos: la necesidad de saber. Al amanecer, preparé una pequeña maleta y conduje hacia el norte. El camino desde Guadalajara hasta la costa de Jalisco estaba cubierto de neblina. Durante las 5 horas de viaje,
Recordé cada palabra, cada silencio, cada mirada esquiva de mi hijo. ¿Por qué me habría dejado una casa que nunca me permitió visitar? ¿Qué clase de promesa lo ataba a ese lugar? Cuando llegué, el sol empezaba a caer sobre el mar. La carretera terminaba en un camino de tierra que se abría entre palmeras y árboles retorcidos por el viento salado. Al fondo, vi una construcción enorme de madera y vidrio. Era más grande de lo que imaginaba. Una casa moderna, imponente, pero al mismo tiempo triste. Aparqué el coche frente al portón y respiré hondo. La llave giró sin resistencia, como si la cerradura hubiera estado esperando. El interior estaba impecable. No había polvo ni telarañas. Las cortinas blancas se movían suavemente con la brisa. En la mesa del comedor había un jarrón con flores frescas. Algo no encajaba. Caminé por el pasillo principal, observando los cuadros minimalistas en las paredes. Todo era tan ordenado, tan clínico, que más parecía una clínica que una casa de playa. El corazón me latía con fuerza cuando abrí la primera puerta del corredor. Era un dormitorio, pero no uno normal. En el centro había una cama de hospital, con tubos colgando y un monitor apagado a un costado. El aire olía a alcohol y desinfectante. El miedo me paralizó, pero seguí avanzando. En la siguiente habitación había 2 camas pequeñas con soportes para suero. En otra, 3 camas infantiles con dibujos de delfines en la pared. Sentí un nudo en la garganta. Subí al segundo piso, buscando alguna explicación. Lo que encontré fue una gran sala con 12 camas alineadas, cada una con una carpeta médica al pie. Los nombres habían sido arrancados, pero las fechas eran recientes. Al fondo, una pizarra blanca llena de fórmulas y notas escritas con letra de mi hijo. Y en el centro, una frase subrayada en rojo. Protocolo de tratamiento 7. Tasa de respuesta positiva 73%. Me senté en la primera silla que encontré. Todo daba vueltas. Mi hijo era oncólogo. Su esposa, bioquímica. ¿Acaso habían convertido esta casa en una clínica? ¿En un hospital secreto? La idea era tan absurda como aterradora. Abrí un cajón del escritorio y encontré carpetas llenas de documentos. Algunas eran cartas de padres desesperados, otras eran respuestas con la letra inconfundible de Alejandro. Tráiganlo aquí. Veremos qué podemos hacer. Entre las hojas, descubrí una fotografía. Alejandro e Isabel sonreían rodeados de niños con la cabeza rapada, jugando frente al mar. En el reverso, con letra de Isabel, decía: Equipo completo. Marzo 2024. El protocolo de Sofía muestra avances. Mi nieta Sofía. Su nombre me rompió el alma. Ella había muerto años atrás de leucemia, después de que los médicos dijeran que no había esperanza. ¿Era esto lo que él había hecho? ¿Había intentado salvar a otros niños como ella? Sentí que el aire se me escapaba. Caminé hacia la ventana y miré el océano. Las olas golpeaban suavemente las rocas, indiferentes a mi confusión. De repente, todo cobró sentido. Su silencio, sus excusas, sus evasivas. Alejandro no me había alejado por vergüenza ni desamor. Lo había hecho para protegerme. Pero entonces una pregunta me atravesó como un rayo. Si esta casa era su refugio, ¿por qué ahora me la dejaba a mí? ¿Y por qué murió justo cuando todo parecía llegar a su punto más alto? Cerré los ojos y apreté la llave entre mis manos. Afuera, el cielo se tiñó de un naranja profundo, como si el sol también guardara un secreto. No sabía aún que esa noche alguien más me observaba desde la colina, ni que al día siguiente escucharía voces dentro de la casa. Solo sabía una cosa: esa llave no me había abierto una puerta, sino un abismo. El amanecer en Puerto Vallarta tenía ese silencio espeso que antecede a las tormentas. Pasé la noche sin dormir, con los ojos fijos en el techo de la casa que ahora era mía. Cada rincón me parecía un susurro de mi hijo, cada sonido del viento una voz que no quería escuchar. Apenas clareó el día, bajé a la cocina buscando café. El aire olía a humedad y limón. Todo seguía tan ordenado que dolía. Encendí la cafetera, tratando de convencerme de que lo que había visto la noche anterior no era real. Pero la imagen de las camas de hospital seguía grabada en mi mente como una herida abierta. Me senté frente a la ventana, observando las olas, y entonces lo escuché. Un portazo, un murmullo, pasos. Mi corazón se detuvo. No estaba sola.
Tomé un cuchillo del cajón y avancé hacia el pasillo, conteniendo la respiración. Desde la sala principal se oían voces, bajas, rápidas, nerviosas. Me asomé y vi a 3 personas. Una mujer de rasgos asiáticos, de unos 40 años, y 2 hombres, uno mayor de cabello gris y otro más joven, con bata médica. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, con el cuchillo temblando entre mis dedos. La mujer levantó las manos despacio. Por favor, no se asuste. Soy la doctora Elena Nakamura. Trabajé con su hijo Alejandro. Mi cuerpo se tensó. ¿Trabajó? ¿En qué exactamente? El hombre de cabello gris intervino con voz serena. Yo soy el doctor Ernesto Salgado, oncólogo retirado. Venimos a asegurarnos de que todo esté bien. Alejandro nos pidió que cuidáramos de este lugar si algo le pasaba. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Cuidar de qué? ¿De esta casa llena de camas vacías y máquinas médicas? ¿Qué estaban haciendo aquí? Elena bajó la mirada. No era una casa, señora. Era un refugio. La palabra me golpeó. ¿Un refugio? Sí, continuó. Su hijo convirtió esta casa en un santuario para niños con cáncer terminal. Niños que los hospitales rechazaban, familias que ya no podían pagar tratamientos. Aquí encontraron esperanza. Aquí encontraron tiempo. Di un paso atrás. Eso es ilegal. No podían hacerlo. Elena la miró con los ojos húmedos. Lo sabíamos. Pero también sabíamos que el sistema no ofrece segundas oportunidades. Su hijo no podía ver morir a otro niño como su hija Sofía. El nombre de mi nieta me atravesó el alma. Sofía, con su vestido azul, corriendo por el jardín antes de que el cáncer la consumiera. ¿Entonces todo esto era por ella? Elena asintió. Por ella y por todos los que vinieron después. El joven médico que los acompañaba dio un paso al frente. Yo me uní hace un año. Vi cosas que ningún hospital permitiría, pero también vi milagros. De los 63 niños tratados aquí, más de 40 mostraron mejoría. Algunos incluso entraron en remisión. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. 40 niños, 40 familias, 40 razones por las que mi hijo había guardado silencio. Elena sacó una tableta de su bolso. Hay algo que su hijo quería que viera si llegaba este momento. Le temblaban las manos mientras abría un archivo de video. La imagen de mi hijo apareció en la pantalla. Alejandro, con su bata blanca, sentado junto a Isabel, miraba directamente a la cámara. «Mamá, si estás viendo esto, significa que ya sabes lo que hicimos», dijo con voz temblorosa. «Sé que debes estar confundida, tal vez enojada, pero quiero que escuches antes de juzgar». Isabel le tomó la mano. «Intentamos decírtelo muchas veces, pero no podíamos arriesgarnos. Si alguien descubría este lugar, todos los niños estarían en peligro. No queríamos ponerte en riesgo legal». Alejandro continuó. «Esta casa, el equipo, los protocolos, ahora son tuyos. Puedes cerrar todo y venderla. Nadie te culpará. Pero si decides continuar, Elena y el doctor Salgado te ayudarán. Ellos creen en este trabajo». Hice una pausa, tragando saliva. «Mamá, perdimos a Sofía porque el sistema no quiso probar algo diferente. No queremos que otras familias escuchen que ya no hay nada que hacer. Queremos que escuchen que todavía hay esperanza». El video se detuvo. Nadie dijo nada. El sonido del mar llenó el silencio. Me limpié las lágrimas sin vergüenza. «¿Cuántos niños hay ahora?», pregunté. 4, respondió Elena en voz baja. «Los trasladamos a la casa de huéspedes en la colina después del accidente. No queríamos que la policía los encontrara si venían a investigar». Miré a los 3 médicos con una mezcla de miedo y decisión. «Quiero verlos». Elena asintió. «Está bien, pero debe saber en qué se está metiendo. Este lugar no es solo una casa, es el legado de su hijo». Caminamos en silencio por un sendero que bajaba hacia una pequeña construcción de madera. El sol del mediodía ardía sobre nuestras cabezas. Desde lejos se oían risas, suaves, frágiles, pero vivas. Cuando entramos, una mujer joven preparaba té en la cocina. Al verme, dejó caer la tetera. «¿Usted es la mamá del doctor Alejandro?», preguntó con la voz quebrada. Sí, respondí. «Soy Lucía Morales, madre de Camila. Su hijo salvó a mi hija». Camila estaba recostada en una cama pintada con murales de delfines y tortugas marinas. Tenía una aguja en el brazo, pero una sonrisa enorme en el rostro.
Él decía que usted hacía los mejores pasteles de chocolate. Me dijo. Quizás exageró, contesté sonriendo. Pero puedo hacerte uno cuando quieras. Aunque vomite después, aunque vomites después. Reímos suavemente. Fue la primera vez en semanas que sentí algo parecido a la paz. Lucía se acercó con lágrimas en los ojos. Camila llegó aquí sin poder caminar. Los médicos dijeron que no había nada que hacer. Ahora puede leer sola. En los últimos estudios, los tumores se redujeron. Elena añadió. Si sigue mejorando, podría alcanzar remisión en 6 meses. Miré alrededor. Había dibujos pegados en las paredes, juguetes en el suelo, y un olor a vida que contrastaba con el desinfectante de la casa principal. Cada niño que conocí esa tarde, Diego, Valeria, Emilio, tenía una historia que partía el alma. Todos habían sido abandonados por el sistema. Y mi hijo, en secreto, les había devuelto la esperanza. Esa noche volví a la casa grande con el corazón hecho pedazos, pero también con una fuerza nueva. Abrí el diario de notas de Alejandro y leí la última entrada, escrita un día antes de su muerte. La verdad algún día saldrá a la luz. No sé si estaré vivo para verlo, pero alguien deberá continuar. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Ya sabía qué debía hacer. Mañana comenzaría mi propia batalla. Y tú que estás escuchando mi historia, dime algo. ¿Tú habrías hecho lo mismo? ¿Habrías arriesgado tu libertad para continuar el sueño de tu hijo? Si crees que sí, deja en los comentarios tu edad o tu ciudad para saber desde dónde me acompañas. Y si no, dale like al video para decirme por qué. Porque a veces, cuando el amor y la justicia se enfrentan, no hay leyes que valgan. Esa noche, mientras la luna iluminaba el océano, sentí por primera vez en años que Alejandro seguía ahí, guiándome. No sabía aún que esa decisión marcaría el principio de una guerra silenciosa. Pero ya era tarde para retroceder. El refugio de mi hijo ahora era mío. Esa mañana el sol entraba por las ventanas del refugio como si quisiera devolverle vida a todo lo que tocaba. El aire olía a sal y a esperanza. Después de una noche en vela, decidí quedarme con los niños. No podía marcharme después de lo que había descubierto el día anterior. Mi corazón me pedía quedarme, conocerlos, entender por qué mi hijo había arriesgado tanto. La primera en saludarme fue Camila, la pequeña de ojos grandes y sonrisa tímida. Su madre, Lucía, me preparó café mientras me contaba su historia con voz temblorosa. Camila fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda hace 18 meses, dijo. Pasó por todo: quimioterapia, radiación, tratamientos experimentales. Funcionaron por un tiempo, pero el cáncer volvió. ¿Y los médicos?, pregunté. Lucía bajó la mirada. Nos dijeron que no había nada más que hacer, que la lleváramos a casa y esperáramos. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de continuar. Entonces conocí a su hijo, el doctor Alejandro. Lo encontré en un grupo de padres en línea. Alguien mencionó que en Vallarta había un médico que ayudaba a niños cuando los hospitales los abandonaban. Vine sin esperanza. Pero mire a Camila ahora. Ella puede caminar otra vez. Come sola. Sonríe. Miré a la niña, que dibujaba delfines en una hoja de papel. Su piel seguía pálida, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva, una fuerza que ninguna medicina puede fabricar. Mi hijo la salvó, susurré. Lucía me tomó las manos. Nos salvó a las dos, señora. Nos devolvió algo que creíamos perdido. Más tarde conocí a Diego, un niño de 9 años, de cabello oscuro y mirada viva. Le faltaba parte de la pierna derecha. Tenía osteosarcoma, explicó el doctor Ernesto. Los hospitales querían amputarle toda la pierna. Alejandro probó un tratamiento menos agresivo. Y funcionó. Diego me sonrió mostrando los dientes chuecos. ¿Sabe jugar ajedrez, señora?, me preguntó. Aprendí de mi esposo, hace muchos años. Entonces jugamos después del almuerzo. El doctor Alejandro me enseñó. Decía que el secreto está en no rendirse antes de pensar 3 jugadas adelante. Su frase me hizo reír entre lágrimas. Alejandro también solía decirlo cuando era niño. Era su forma de enfrentar la vida, con estrategia y esperanza. La siguiente fue Valeria, una niña de 5 años con la cabeza rapada y una muñeca sin brazos entre las manos. Apenas podía hablar, pero cuando la miré, levantó la muñeca y murmuró con voz débil: «Ella también está sanando». Su inocencia me desarmó.
Le acaricié la frente y sentí su piel caliente, frágil, viva. Por último conocí a Emilio, el mayor de todos, 12 años, con un tumor cerebral. Estaba leyendo un libro de astronomía. El doctor Alejandro decía que el cáncer es como un agujero negro. Me explicó con una seriedad que me conmovió. Parece que se traga todo, pero si tienes suficiente luz, puedes vencerlo. ¿Y tú tienes esa luz?, pregunté. Él asintió. Sí, todos aquí la tenemos. No supe qué decir. Solo lo abracé. Pasé el resto del día escuchando sus historias. Cada niño era un universo de dolor y esperanza. Cada madre y padre, sobrevivientes de la impotencia. Me di cuenta de que mi hijo no solo había creado un refugio médico, sino también un refugio del alma. Por la tarde, Elena y Ernesto me mostraron los archivos médicos. Aquí está todo documentado, dijo Elena. Los análisis, las dosis, los progresos. Alejandro era meticuloso, casi obsesivo, y prudente, añadió Ernesto. Cambiaba los nombres de los pacientes, usaba códigos en los registros. Sabía que si lo descubrían, iría a prisión. Revisé los papeles. Había notas escritas a mano, con palabras como resiliencia, esperanza, fe. Su caligrafía era la misma que veía cuando me dejaba recados en la cocina, años atrás. ¿Y cómo financiaban todo esto?, pregunté. Elena respondió con un suspiro. Con donaciones anónimas. Algunas familias agradecidas ayudaban. A veces vendíamos equipo viejo o conseguíamos medicinas por contactos médicos. Nada fácil, pero Alejandro nunca se rindió. Me quedé mirando las carpetas. Sentí un orgullo inmenso y un miedo igual de grande. Mi hijo había hecho lo que el sistema se negó a hacer. Había desafiado a la ley para cumplir su juramento. Pero ahora él no estaba, y la responsabilidad había caído sobre mí. Esa noche, el refugio se durmió temprano. Las risas de los niños se apagaron, y solo quedó el murmullo del mar. Salí a caminar por la playa. La luna estaba llena, reflejándose sobre las olas como una lámpara flotante. Pensé en Sofía, mi nieta, la hija de Alejandro e Isabel. Ella también había tenido leucemia. Murió con 7 años, demasiado pequeña para entender la muerte. Quizás, en algún rincón del cielo, ahora reía al ver a esos niños jugar con la vida que a ella le fue negada. Las lágrimas me resbalaron sin permiso. Había tratado de ser fuerte, pero el peso del pasado y del presente me ahogaba. Entonces escuché pasos. Era Elena. Se acercó despacio, envuelta en una manta. No tiene que hacerlo, señora Mercedes. Puede irse. Nadie la juzgará. No puedo, le respondí sin mirarla. Si me voy, ¿quién cuidará de ellos? Nosotros estaremos aquí. Sí, pero ustedes son médicos. Yo soy madre. Y esta casa, con todo su dolor, también es mi hijo. Elena sonrió con tristeza. Alejandro decía que usted era terca. Lo heredó de mí. Contesté. Nos quedamos mirando el horizonte. El mar parecía infinito, y por un momento creí escuchar la voz de Alejandro en el viento. Al volver a la casa principal, un escalofrío me recorrió la espalda. Sobre la puerta había un sobre blanco. No tenía remitente. Lo tomé con cuidado. Dentro, una hoja doblada. Una frase escrita a mano, con tinta negra: sabemos lo que pasa en esa casa. Deténganse antes de que sea tarde. El papel temblaba entre mis dedos. Sentí que el aire se me escapaba. Corrí al despacho donde estaban Elena y Ernesto revisando registros. ¿Han visto esto?, pregunté con voz rota. Elena se puso pálida. ¿Quién lo dejó? No lo sé. Lo encontré en la puerta. Ernesto lo tomó y lo leyó en silencio. Esto no es una advertencia cualquiera, dijo finalmente. Es una amenaza. Elena se llevó la mano al pecho. ¿Qué hacemos? Nada, por ahora, respondí. Podría ser una broma, o un intento de asustarnos. ¿Y si no lo es?, preguntó Ernesto. Entonces sabremos que mi hijo tenía razón al mantenerlo todo en secreto. Guardé el sobre en el cajón del escritorio. El silencio se apoderó del lugar. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y cada golpe de las ventanas me hacía saltar. Esa noche nadie durmió. Nos turnamos para vigilar. Cada ruido parecía una sombra moviéndose. Cada crujido, un paso. El miedo se instaló como un huésped invisible. Al amanecer,
bajé al comedor. El sobre seguía sobre la mesa, húmedo por la bruma del mar. Lo observé por última vez antes de guardarlo entre mis cosas. Sabía que ese pedazo de papel cambiaba todo. El tiempo del silencio había terminado. Si alguien quería destruir el legado de mi hijo, tendría que pasar por mí. Pero lo que no sabía, lo que ninguna de nosotras imaginaba, era que la amenaza no venía de lejos ni de desconocidos. Venía de alguien mucho más cerca de lo que creíamos. La amenaza en aquel sobre no me dejaba respirar. Pasé toda la noche mirándolo sobre la mesa, intentando convencerme de que era una broma, un malentendido, una coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Mi hijo había muerto en circunstancias extrañas, y ahora alguien quería que el refugio también muriera. Al amanecer, bajé a la cocina. Elena ya estaba ahí, revisando unos papeles con el ceño fruncido. Ernesto preparaba café, serio, en silencio. «No dormiste», me dijo ella. «Ustedes tampoco. Tenemos que tomar esto en serio, señora Mercedes. No es la primera vez que pasa». La miré sorprendida. «¿Cómo que no es la primera vez?» Elena respiró hondo antes de responder. Alejandro recibía mensajes como este cada cierto tiempo. Gente que lo amenazaba, que decía saber lo que hacíamos aquí. Pero nunca pasaba nada. Hasta que... Calló, como si no quisiera terminar la frase. «Hasta que murió», dije yo, completando el silencio. Nadie me contradijo. Ernesto me tendió una carpeta. «Aquí están los registros de seguridad». Alejandro guardaba todo, incluso copias de llamadas sospechosas y nombres de personas que vinieron aquí sin motivo claro. Tomé los documentos. Había reportes de 3 incidentes. Una mujer que se presentó como periodista, un hombre que dijo ser inspector sanitario y un supuesto representante de ventas farmacéuticas. Todos habían hecho las mismas preguntas. ¿Cuántos pacientes hay? ¿Qué tratamientos usan? ¿Quién financia todo esto? ¿Y ustedes nunca los denunciaron?, pregunté. No podíamos, explicó Ernesto. Si lo hacíamos, la policía descubriría el refugio, y eso habría terminado todo. Elena se levantó, caminando hacia la ventana. Después de la tercera visita, Alejandro instaló cámaras ocultas. Y poco después, tuvo aquella reunión en Ciudad de México. Me quedé helada. ¿Qué reunión? No sabemos los detalles, solo que viajó a la capital para hablar con una empresa de consultoría médica. 3 días después, murió en el accidente del barco. El silencio cayó como una losa. Podía oír el eco del mar rompiendo contra las rocas. Entonces su muerte no fue un accidente, susurré. No podemos asegurarlo, dijo Ernesto. Pero tampoco podemos negarlo. Elena se giró hacia mí con la mirada firme. Su hijo sabía que lo vigilaban. Lo anotó en su diario. Dijo que si algo le pasaba, no confiáramos en las autoridades, porque el peligro venía de más arriba. Tomé aire. ¿Y qué hacemos ahora? Esperar, contestó Ernesto. Si realmente nos están observando, movernos demasiado podría ser peor, pero yo no podía quedarme quieta. El miedo se mezclaba con una rabia que no había sentido en años. Esa misma tarde, me encerré en el despacho de Alejandro y revisé cada archivo de su computadora. Las carpetas estaban protegidas con contraseñas, pero una estaba abierta. Dentro había grabaciones de llamadas. Una voz masculina, cortés, le decía: «Doctor Ramírez, la compañía está interesada en sus resultados, pero necesitamos acceso completo a su protocolo». Alejandro respondía con firmeza: «No confío en empresas que ganan dinero con la enfermedad». Y la voz replicaba: «El idealismo puede ser peligroso, doctor, muy peligroso». Apagué la computadora con el corazón latiendo en el pecho. Ya no había duda. Alguien poderoso se sentía amenazado por lo que mi hijo había descubierto. Esa noche, mientras los niños dormían, el viento soplaba fuerte. Las ventanas golpeaban con un sonido hueco. Salí al porche y vi un coche estacionado a lo lejos, con las luces apagadas. Permaneció ahí durante media hora y luego se fue. A la mañana siguiente, el teléfono fijo sonó. «Buenos días», dijo una voz masculina. «Habla el licenciado Ortega del Departamento de Salud Pública. Queremos hacer una inspección de rutina en su propiedad». Mi cuerpo se tensó. ¿De qué tipo de inspección habla? Tenemos denuncias sobre actividad médica no registrada. Solo necesitamos confirmar que todo esté en orden. ¿Podría decirme quién hizo la denuncia? No tengo esa información. ¿Podría recibirnos mañana? No.
Y no vuelva a llamar. Colgué. Cuando traté de devolver la llamada, la línea ya estaba cortada. Elena y Ernesto escucharon en silencio mientras les contaba. Esto no es una coincidencia, dijo Ernesto. Nos están siguiendo el rastro. ¿Qué quieren?, preguntó Lucía, que acababa de llegar con Camila. Lo mismo que siempre han querido, respondí. Callarnos. Lucía apretó la mano de su hija. No pueden cerrar esto. Aquí mi niña está viva. Nadie las sacará de aquí, le prometí. Esa tarde, revisamos los alrededores. Las cámaras instaladas por Alejandro seguían funcionando. En una de ellas se veía claramente un hombre fotografiando la casa desde la carretera. No lo conocíamos. No tenía rostro de policía, ni de periodista. Era alguien que sabía lo que buscaba. Elena quiso llamar a la prensa. Si hacemos público lo que pasa, tal vez no se atrevan a atacarnos. No le dije. Si lo hacemos ahora, solo provocaremos más peligro. Tenemos que entender quién está detrás antes de exponerlo. Esa noche, el mar estaba en calma, pero el aire olía a tormenta. Me senté frente al escritorio de Alejandro y abrí su diario. La última anotación estaba fechada 2 días antes de su muerte. Si algo me pasa, busquen la verdad en los nombres que no aparecen en los contratos. Leí la frase una y otra vez. ¿Qué contratos? ¿Con quién había hecho acuerdos? El sonido de pasos me sacó del trance. Era Ernesto. Tenemos un problema, dijo con voz grave. Una de las enfermeras nos llamó. Alguien fue a su casa anoche y le hizo preguntas sobre el refugio. ¿Quién? Un hombre de traje. Dijo que trabajaba para una empresa llamada SolMed Consultoría Clínica. Ese nombre se me clavó en el pecho como un cuchillo. Lo había leído en uno de los documentos de mi hijo. La empresa con la que se reunió antes de morir. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ernesto. Miré la foto de Sofía en el escritorio. Vamos a descubrir qué quieren, y si mi hijo murió por culpa de ellos, lo pagarán. Salí al balcón. Las olas golpeaban con fuerza, y el viento traía consigo olor a sal y peligro. Sabía que lo que venía no sería fácil. Lo que aún no sabía era que el enemigo no solo tenía rostro, sino también poder, dinero y conexiones capaces de destruirnos. Pero si algo había aprendido de Alejandro, era que rendirse nunca era una opción. El mar rugió con un trueno a lo lejos, y por primera vez no tuve miedo. Solo la certeza de que la tormenta acababa de empezar. El amanecer llegó con un aire pesado, como si el mar supiera que algo estaba a punto de romperse. No pude dormir. La noche anterior, el nombre de esa empresa no había dejado de resonar en mi cabeza. SolMed, Consultoría Clínica. El mismo nombre que apareció en los archivos de Alejandro. El mismo con el que se reunió 3 días antes de morir. Decidí ir a Ciudad de México. Elena intentó detenerme. Es demasiado peligroso, señora Mercedes. Mi hijo se reunió con ellos y luego apareció muerto. Si no voy, nunca sabré la verdad. Al menos deje que vayamos con usted. No. Si algo me pasa, alguien debe cuidar de los niños. Tomé el autobús esa misma tarde. El viaje fue largo y silencioso. Miraba por la ventana los paisajes cambiar de costa a ciudad, del azul del mar al gris del concreto. En cada curva, pensaba en las últimas palabras de Alejandro. La verdad está en los nombres que no aparecen en los contratos. Llegué a la capital al anochecer. El aire era denso, lleno de smog y ruido. Llevaba solo una dirección escrita en un papel. Avenida Santa Fe, 1847. Un edificio moderno, de cristal, tan impersonal que parecía tragarse el cielo. Entré fingiendo seguridad, como si perteneciera a ese lugar. La recepcionista, una joven de traje oscuro, me miró con educación fría. ¿Tiene una cita? No. Busco información sobre una reunión que tuvo aquí el doctor Alejandro Ramírez hace 3 semanas. Su sonrisa no cambió. Lo siento, no tenemos registro de eso. Sé que estuvieron aquí. Él murió 3 días después. El silencio la incomodó. Un momento, por favor. Desapareció por una puerta lateral. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, un hombre apareció. 50 años, cabello peinado con precisión, traje caro, sonrisa ensayada. Soy Rodrigo Castañeda, socio principal de SolMed. Pase, por favor. Su oficina era amplia, con vista a toda la ciudad. Me ofreció café, que rechacé. Lamento mucho lo de su hijo. Era un hombre brillante, dijo, como si leyera un guión. ¿Lo conoció?
Sí, vino a hablar conmigo. Quería legalizar su protocolo de tratamiento. ¿Legalizar? Así es. Nosotros ayudamos a investigadores independientes a obtener aprobación de la COFEPRIS. Es un proceso largo, costoso, pero necesario. Mi hijo no confiaba en las farmacéuticas, dije. Rodrigo sonrió, sin emoción. La desconfianza es natural cuando uno no entiende cómo funciona el sistema. Sus palabras me hirieron. Alejandro no necesitaba entender el sistema. Lo que él hacía funcionaba. Salvó a 63 niños. Y también puso en riesgo su vida. Y la de ellos, replicó él, cruzando los brazos. El Estado prohíbe tratamientos no aprobados por una razón. El silencio se volvió denso. ¿Y qué le ofreció a mi hijo? Pregunté finalmente. Rodrigo tomó una carpeta del escritorio. Una asociación. Nosotros financiaríamos los ensayos clínicos y nos encargaríamos del proceso regulatorio. Pero él tendría que detener toda actividad médica mientras durara la revisión. Eso hubiera significado dejar morir a los niños. Algunos, quizás. Pero a largo plazo se habría salvado a miles. Sus palabras sonaban lógicas, pero frías, como si las vidas fueran números. Mi hijo dijo que no. Dijo que lo pensaría. Y luego desapareció. Desapareció. No, murió. No pude evitar notarlo. ¿Qué quiso decir con eso? Solo que no volvimos a saber de él. Me levanté. ¿Sabe qué creo, señor Castañeda? Creo que cuando él se negó, ustedes se aseguraron de que nunca hablara. Su sonrisa se borró. Tiene una imaginación peligrosa, señora Ramírez. Le aconsejo que no siga por ese camino. Hay cosas que es mejor no remover. Como la conciencia, dije antes de salir. Sentí sus ojos siguiéndome mientras el elevador bajaba. Afuera, el viento soplaba fuerte. Crucé la calle y me quedé un momento mirando el edificio. Brillaba como una jaula de cristal. Esa noche me hospedé en un hotel pequeño del centro. No podía dormir. Repetía en mi mente cada palabra, cada gesto de aquel hombre. Algo en su tono, en su calma controlada, me decía que sabía más de lo que admitía. Llamé a Elena. Encontré a Rodrigo Castañeda. Trabaja en Solmed. Dijo que Alejandro quería legitimar su trabajo. Eso no suena a Alejandro, respondió ella. Exactamente. Creo que lo presionaron. Y cuando se negó, lo eliminaron. ¿Tiene pruebas? Aún no. Pero las tendré. Al día siguiente, regresé al edificio. Fingí ser periodista. La recepcionista me negó la entrada. Cuando insistí, 2 guardias me escoltaron a la salida. Antes de irme, escuché a uno murmurar. Otra curiosa. Volví al hotel, frustrada. Pensé en Sofía, en los niños del refugio, en mi hijo. Todos merecían justicia. Encendí mi teléfono y revisé los mensajes antiguos de Alejandro. Había uno sin leer, enviado días antes de su muerte. Si algo me pasa, busca a un tal Castañeda. Él sabe por qué. Mi cuerpo entero se estremeció. Volví a marcar a Elena. Tenías razón. Todo lleva a él. Mercedes, vuelve a Vallarta. No es seguro quedarse allá. No puedo irme aún. Si lo hago, ellos ganan. Esa tarde, mientras caminaba hacia la terminal, un coche negro se detuvo frente a mí. El conductor bajó la ventanilla. Señora Ramírez, dijo un hombre con voz grave. El señor Castañeda desea hablar con usted nuevamente. No tengo nada más que decirle. Creo que sí. Es sobre su hijo. Por un instante dudé. Luego abrí la puerta del coche. El viaje fue corto. Llegamos a un restaurante elegante. Rodrigo me esperaba en una mesa del fondo. Sabía que volvería, dijo con una sonrisa helada. La curiosidad es un arma de doble filo. Se inclinó hacia mí. Escuche, señora. Lo que su hijo estaba haciendo era peligroso. No solo para él, sino para gente muy poderosa. Él se negó a colaborar, y eso complicó las cosas. ¿Complicó para quién? Para todos. Su tono era ambiguo, calculado. ¿Está admitiendo que lo mataron? Rodrigo se encogió de hombros. Las tragedias ocurren. El mar es impredecible. Me levanté furiosa. Algún día todos sabrán la verdad. La verdad es costosa, dijo él con voz baja, y usted no tiene idea de cuánto está dispuesta a pagar. Salí del restaurante sin mirar atrás. Mis manos temblaban. En la esquina, el mismo coche negro me esperaba, pero esta vez decidí caminar. Esa noche tomé el último autobús de regreso a Vallarta.
Mientras la ciudad quedaba atrás, una sola idea me acompañó todo el camino. Si mi hijo murió por decir no, entonces mi deber era decir sí, sí a su lucha, sí a su verdad. El amanecer me recibió con el sonido del mar y una decisión firme. Tenía que proteger a los niños. Tenía que exponer a Solmed. Y, sobre todo, tenía que demostrar que Alejandro no había muerto en vano. No sabía aún que mi regreso encendería una chispa imposible de apagar. El regreso a Puerto Vallarta fue distinto. Ya no veía el mar con paz, sino con desconfianza. Detrás de cada ola parecía esconderse una sombra. Detrás de cada llamada, una amenaza. Había dejado atrás la ciudad, pero no el peligro. Rodrigo Castañeda ya sabía que yo conocía demasiado, y si algo había aprendido de su mirada fría, era que no toleraba a quien lo desafiaba. Cuando llegué al refugio, Elena y Ernesto me esperaban en la entrada. Gracias a Dios regresó, dijo Elena. Estábamos preocupados. No debí dejarla ir sola, añadió Ernesto. Estoy bien, mentí, pero lo que descubrí cambia todo. Nos sentamos en la cocina. Les conté cada detalle de mi encuentro con Castañeda, las amenazas veladas, el tono con el que dijo que el mar es impredecible. Elena se quedó en silencio, pero sus manos temblaban. Sabía que era él. Lo supe desde el accidente. Y hay algo más, añadí. Mi hijo me dejó un mensaje antes de morir. Me dijo que lo buscara, que él sabía la verdad. Ernesto me miró con preocupación. Si él está detrás de esto, debemos protegernos. Usted y los niños están en peligro. ¿Qué sugiere?, pregunté. Moverlos. Sacarlos del refugio antes de que vengan. No quería creerlo, pero el miedo se instaló en mí como un peso en el pecho. Esa misma noche, mientras preparábamos las cosas, Elena recibió un mensaje en su teléfono. Sabemos lo que están haciendo. Tienen 48 horas para cerrar todo y evacuar. Si no lo hacen, notificaremos a las autoridades. Nos miramos los tres en silencio. El teléfono cayó de sus manos. Es él, dije. Castañeda. O alguien que trabaja para él, respondió Ernesto. Durante los minutos siguientes, todo fue confusión. Lucía subía y bajaba las escaleras, empacando las medicinas de Camila. Diego ayudaba a mover cajas con una energía que no debía tener. Pero, ¿a dónde iríamos? El refugio era lo único que teníamos. Podríamos escondernos en la casa de campo de mis padres, propuso Elena. Está a 1 hora de aquí. Nadie la usa. No dije con firmeza. Si huimos, ellos ganan. Ernesto me observó con gravedad. Y si no huimos, nos destruyen. Esa noche, mientras los demás dormían, salí al porche. El mar estaba oscuro, pero no quieto. Las olas golpeaban como si intentaran advertirme. Me senté en la escalera de madera, mirando las luces distantes de los barcos pesqueros. Pensé en Alejandro, en cómo había luchado contra un sistema entero sin perder la fe. Si él hubiera estado aquí, no habría huido. Al amanecer, tomé una decisión. No nos iremos, les dije a todos. Pero haremos algo más. Vamos a exponerlos. Elena se llevó la mano al pecho. ¿Exponerlos? Sí. Si el mundo sabe lo que hacemos aquí, no podrán callarnos sin consecuencias. Ernesto negó con la cabeza. Eso podría empeorar las cosas, o podría salvarnos. Convencí a Elena de contactar a una periodista que conocía, Carolina Vega, una reportera que había cubierto casos de corrupción médica. Esa misma tarde, le enviamos un correo con los archivos de Alejandro, los testimonios de las familias y los registros de tratamientos. Horas después, Carolina respondió. Necesito verificar todo, pero si lo que dicen es cierto, tienen en sus manos una historia enorme. Llegaré mañana. La esperanza se mezcló con el miedo. Esa noche, Lucía vino a mi habitación. Doña Mercedes, mi exmarido, me llamó. Dijo que sabe dónde estamos y que va a denunciarme al Consejo Tutelar si no llevo a Camila de vuelta. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Nunca le conté nada. Alguien se lo dijo. Llamé a Elena y Ernesto. Esto no puede ser una coincidencia. Nos están rodeando. Elena revisó su teléfono y frunció el ceño. Me acaban de suspender la licencia médica. La COFEPRIS abrió una investigación. Ernesto miró el suyo. A mí también. Lucía comenzó a llorar. Van a quitarme a mi hija. No lo permitiré, le prometí. Al día siguiente, Carolina llegó al refugio. Tenía el cabello recogido y una mirada determinada. Ya hablé con algunos contactos en la capital, nos dijo. Solmed tiene conexiones con una farmacéutica enorme,
Farmanova, y esta empresa tiene contratos con el gobierno. Si tocan a Castañeda, se cae toda una red. Entonces hay que hacerlo, dije sin dudar. Mientras ella entrevistaba a las familias, afuera comenzaron a llegar coches desconocidos. No eran policías, pero tampoco simples curiosos. Hombres de traje se estacionaban, hablaban por teléfono, tomaban fotos. Elena miró por la ventana con el rostro pálido. Nos están vigilando. Carolina guardó su cámara. Debemos actuar rápido. Si quieren que esta historia salga a la luz, tiene que ser mañana. Pasamos toda la noche preparando documentos, copiando archivos, grabando testimonios. Cada palabra era una bomba lista para explotar. Pero a la madrugada, cuando el primer rayo de sol tocó el mar, algo cambió. El silencio del amanecer fue interrumpido por sirenas. Lucía corrió hasta mi habitación. Doña Mercedes, hay patrullas afuera. Elena bajó con los niños. La policía está aquí. Salí a la puerta principal. 4 vehículos oficiales estaban estacionados frente al refugio. Un agente se acercó. ¿Doña Mercedes Ramírez? Sí, tenemos una orden de inspección. Recibimos denuncias de actividad médica ilegal. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Quién los denunció? Una fuente anónima. Me miré al espejo del alma y entendí. Castañeda había cumplido su amenaza. Elena intentó razonar con ellos, pero no escuchaban. Entraron y comenzaron a registrar todo. Sacaron fotografías, revisaron medicamentos, hicieron preguntas. Uno de ellos se detuvo frente a los dibujos de los niños en la pared. ¿Quién pintó esto? Camila, dije. Bonito. Una lástima que esté en un lugar prohibido. Sus palabras me quemaron. Prohibido es dejar morir a los niños, respondí. Lo que hacemos aquí es vida. El agente me miró sin emoción. Eso no me corresponde juzgar. Después de horas, se fueron. Dejaron el refugio revuelto, los archivos confiscados, las medicinas bajo sello oficial. Cuando se marcharon, nadie habló. Los niños miraban en silencio, con miedo. Me acerqué a Camila. No te preocupes, mi amor. No van a cerrarnos. ¿Y si regresan? Preguntó. Entonces lucharemos más fuerte. Esa tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Carolina. El artículo está listo, pero necesito su autorización para publicarlo con su nombre. Publíquelo. Que el país sepa la verdad. Colgué. Miré el mar desde la ventana. Las nubes oscuras se acercaban rápido. Sabía que cuando amaneciera, nada volvería a ser igual. El artículo de Carolina Vega se publicó al amanecer. En la portada del periódico más leído del país, un titular en letras enormes brillaba bajo la luz del kiosco. Refugio secreto en Puerto Vallarta. La clínica que salvaba niños y que el gobierno quiso silenciar. Las fotos mostraban los rostros de los niños, los pasillos del refugio, las camas pintadas con colores vivos y la imagen de Alejandro Ramírez, mi hijo, con su bata blanca y una mirada que mezclaba ternura y determinación. Debajo, una frase suya aparecía destacada. No se trata de desafiar la ley, sino de corregir lo que está mal en ella. Leí esas palabras una y otra vez. Eran la esencia de lo que él fue. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, la noticia recorrió todo México. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Miles de personas llamaban a Alejandro un héroe silencioso, y a mí, la madre del milagro. Pero no todos aplaudían. Algunos nos acusaban de locura, de irresponsabilidad, de jugar a ser Dios. Los canales de televisión enviaron reporteros a Vallarta. Las autoridades hicieron conferencias, negando cualquier persecución y prometiendo investigar los hechos. El país entero estaba dividido entre la fe y la desconfianza. Esa misma tarde, mientras recogíamos lo poco que quedaba en el refugio, sonó mi teléfono, un número desconocido. «Bueno, doña Mercedes», habla el licenciado Rodrigo Castañeda. Su voz sonaba más tensa que la última vez que la oí. «¿Satisfecha con lo que hizo?», preguntó con frialdad. «No lo hice por mí. Lo hice por mi hijo», respondí. «Acaba de firmar su sentencia. No sabe con quién se metió». «Sí lo sé», dije con firmeza. «Con un cobarde». Colgó sin decir más. Mi mano temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Horas después, patrullas llegaron al refugio con una orden de clausura. Confiscaron el material médico, los medicamentos y los registros. Los niños fueron trasladados a un hospital público en Guadalajara. Los noticieros transmitían en vivo, llamándonos un centro clandestino.
Veía las cámaras filmar mientras los agentes sellaban las puertas. Nadie escuchaba mis gritos, ni los sollozos de Lucía, ni el llanto de los niños. Pero ellos no sabían que Carolina había guardado copias de todos los archivos antes de que llegaran. Alejandro siempre decía que la verdad debía tener un plan de respaldo. Esa noche, el refugio quedó vacío. Las paredes que antes reían con voces infantiles ahora devolvían solo ecos y viento. Caminé hasta la habitación donde Alejandro escribía sus notas, y me senté frente a su escritorio. La foto de Sofía, mi nieta, seguía ahí, con su sonrisa inocente. Escuché pasos. Era Elena, con los ojos rojos. «Lo logramos», señora Mercedes dijo entre lágrimas. «La gente está hablando». «Sí, pero ellos tampoco se van a quedar callados», contesté. Y tenía razón. 2 días después, un canal de televisión nacional transmitió un reportaje anónimo. Decían que el refugio era un negocio encubierto, que los tratamientos de Alejandro habían provocado muertes y que las donaciones se habían usado para enriquecernos. Mostraban documentos falsos y testimonios editados. Era la venganza de Solmed. Carolina me llamó furiosa. «Me están presionando para retirar el reportaje. Recibí llamadas del ministerio y de una empresa llamada Farmanova. No lo hagas», le pedí. «Si cedes, todo habrá sido en vano». «No pienso rendirme», dijo. «Pero, cuídese, por favor». Esa misma noche, cuando el viento golpeaba las ventanas, mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. «Nos vemos mañana en el muelle de los pescadores. Tengo pruebas de quién mató a su hijo. Venga sola». Me quedé inmóvil. Sentí que el corazón se detenía. Dudé si debía contárselo a Elena o Ernesto, pero el deseo de saber la verdad fue más fuerte. Al amanecer, el muelle estaba cubierto de neblina. El mar se movía como un animal dormido. Caminé con la llave dorada en la mano, apretándola como si fuera un amuleto. Un hombre esperaba junto a un bote, cubierto con una gorra y lentes oscuros. «¿Usted me escribió?», pregunté. Asintió sin mirarme. «Yo trabajé para Solmed. Vi todo». Su hijo descubrió que Farmanova alteraba los resultados de los ensayos clínicos. Querían comprar su fórmula, pero él se negó. «¿Y lo mataron por eso?», susurré. «Sí». Rodrigo Castañeda ordenó que sabotearan su barco. Hicieron parecer un accidente. Las piernas me temblaron. «¿Tiene pruebas?». El hombre asintió y sacó un sobre. «Aquí están los contratos, los correos, las órdenes de pago. Pero necesito protección. Si saben que hablé, me matarán. Le prometo que nadie sabrá su nombre». No alcancé a terminar la frase. Un disparo rompió el aire. El hombre cayó al suelo, un hilo rojo escapando de su pecho. Corrí hacia él, pero ya estaba muerto. El sobre cayó al agua, flotando entre manchas de sangre que se deshacían con las olas. Escuché el rugido de un motor. Una camioneta negra aceleró por el muelle y desapareció en la neblina. Grité pidiendo ayuda, pero no había nadie. Solo el sonido del mar y mi propio llanto. Regresé al refugio con el alma destrozada. Elena y Ernesto me esperaban. Les conté todo. «Tenemos que avisar a Carolina», dijo Elena. «Si ella publica lo que falta, no podrán callarnos». Esa tarde, Carolina llegó. Su rostro era el reflejo del cansancio y la rabia. «Acabo de recibir algo», nos dijo. «Un ex empleado de Farmanova me envió copias de documentos que confirman todo lo que usted dice. Castañeda firmó transferencias ilegales para manipular resultados médicos». «Entonces tenemos lo que necesitamos», respondí. «Sí, pero hay un riesgo. Si lo publico, vendrán por ustedes». «Ya lo hicieron. ¿Qué más pueden quitarnos?». Carolina asintió y sacó su cámara. «Vamos a grabar una confesión. Esta vez no podrán borrar la verdad. Todo saldrá en directo». Esa noche, frente a las luces improvisadas del refugio, me senté frente a la cámara. Carolina ajustó el micrófono. «Listo, cuando quiera», dijo. Respiré hondo. «Mi nombre es Mercedes Ramírez, madre del doctor Alejandro Ramírez. Mi hijo fue asesinado por negarse a vender su conciencia. Detrás de su muerte hay un sistema podrido, donde la salud es un negocio y la vida humana vale menos que una firma». Mientras hablaba, las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Mi hijo no buscaba fama ni dinero, solo justicia para los olvidados. Y si debo morir por decir la verdad, moriré con orgullo. Carolina transmitió el video en vivo. En minutos se volvió viral.
Miles de personas se conectaron, dejando mensajes, oraciones, promesas. Algunos ofrecían ayuda legal, otros simplemente decían, gracias. Pero mientras hablaba, sentí algo extraño. Miré por la ventana y vi un coche estacionado en la colina. Sus luces estaban apagadas, pero sabía que alguien nos observaba. «Nos están viendo», susurró Elena. «Déjalos», le respondí. «Ya no tenemos miedo». Horas después, cuando la transmisión terminó, el teléfono del refugio sonó. Contesté sin pensarlo. «Felicidades, señora Ramírez», dijo una voz que reconocí al instante. Logró lo que quería. Pero recuerde, la verdad no siempre salva, a veces destruye. Era Rodrigo Castañeda. Colgó antes de que pudiera decir nada. Caminé hasta la ventana. La camioneta en la colina encendió las luces y se alejó lentamente hacia la oscuridad. Sabía que la guerra apenas comenzaba. Y esta vez no habría escondites, ni silencios, ni miedo. Solo la verdad. El amanecer llegó cubierto de nubes grises, como si el cielo también estuviera cansado de tanta injusticia. No había dormido. La voz de Rodrigo Castañeda seguía sonando en mi mente. La verdad no siempre salva, a veces destruye. Tenía razón en una sola cosa. La verdad destruye, pero solo a quienes construyen su vida sobre la mentira. El video que grabamos con Carolina había explotado en todo México. Las noticias, los programas de debate, las redes sociales, todos hablaban de nosotros, de mí, de Alejandro, de los niños del refugio. Por primera vez, las madres con hijos enfermos tenían un nombre al que aferrarse, una historia que las representaba. Miles de mensajes llegaban desde todos los rincones del país. Mujeres que contaban cómo habían perdido a sus pequeños porque no pudieron pagar un tratamiento. Padres que ofrecían ayuda. Jóvenes que decían querer estudiar medicina para ser como el doctor Alejandro. Por primera vez en muchos años, no me sentí sola. Pero la verdad también tiene un precio. Las amenazas comenzaron a llegar de nuevo. Llamadas anónimas a medianoche, mensajes con fotos de mi casa, autos oscuros estacionados frente al refugio sin motivo aparente. Elena estaba asustada. «Doña Mercedes, esto ya no es una historia. Es una guerra», me dijo con la voz quebrada. «Y en toda guerra hay que resistir». Le respondí sin dudar. Esa mañana, Carolina me llamó desde Ciudad de México. «Señora, lo logramos. Las pruebas que publicamos forzaron a la Fiscalía a abrir una investigación oficial. Farmanova y Solmed están siendo auditadas». Y Castañeda fue citado a declarar. «¿De verdad?», pregunté con el corazón latiendo fuerte. «Sí. Pero tenga cuidado. Él no se rendirá sin pelear». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia respiraba, aunque fuera con dificultad. Unas horas más tarde, recibí una llamada de un canal nacional. Querían entrevistarme en vivo. Dudé unos segundos. Parte de mí quería desaparecer, descansar. Pero otra parte sabía que debía hacerlo. Si el país debía conocer la verdad, debía escucharla de una madre. El estudio estaba iluminado con focos que me cegaban. A mi lado, Carolina me acompañaba con una sonrisa nerviosa. Frente a nosotros, un joven conductor revisaba sus notas. «Doña Mercedes dijo cuando comenzó el programa, su historia ha conmovido a millones. Pero algunos opinan que lo que hizo su hijo fue ilegal. ¿Qué tiene que decirles?». Respiré hondo y sentí que el alma de mi hijo me guiaba. «Sí, fue ilegal», respondí. «Pero también fue justo. En un país donde la ley protege a los poderosos y olvida a los enfermos, romperla a veces es el único camino hacia la esperanza. Mi hijo no robó, no mintió, no se enriqueció. Solo quiso que ningún niño muriera sin intentar salvarlo». El público aplaudió con fuerza. Algunos se pusieron de pie. Carolina me miró con lágrimas en los ojos. Por un instante sentí que Alejandro estaba ahí, sonriendo entre los aplausos. La entrevista terminó. En el pasillo del canal, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. «¿Satisfecha, señora Ramírez?». Era Rodrigo, con su voz venenosa. «Sí. Por fin la verdad está saliendo». «No tan rápido», respondió él. «A veces la justicia necesita un empujón». Colgó. Su amenaza me heló la sangre. Esa misma tarde, una explosión sacudió la sede principal de Solmed en Ciudad de México. Las noticias lo llamaron
accidente eléctrico. Pero todos sabíamos que no lo era. Era un intento desesperado por borrar las pruebas. Por suerte, Carolina había enviado copias a la fiscalía, a periodistas internacionales y a una organización de derechos humanos. Esta vez, la verdad estaba a salvo. Pasaron unas semanas. Las investigaciones se aceleraron. Finalmente, Rodrigo Castañeda y varios ejecutivos de Farmanova fueron arrestados por fraude, corrupción y manipulación de resultados médicos. La nación entera estaba en shock. Los titulares decían: el escándalo médico más grande en la historia de México. La gente salió a las calles a exigir reformas. Y por primera vez, el gobierno escuchó. La COFEPRIS anunció un nuevo programa, un protocolo que permitiría aprobar tratamientos experimentales para pacientes sin recursos. Lo llamaron Protocolo Sofía, en honor a mi nieta. El día que se hizo oficial, regresé al mar. El mismo mar que me arrebató a mi hijo. Llevaba flores blancas en una mano y la llave dorada del refugio en la otra. Me arrodillé frente a las olas y susurré: Alejandro, lo lograste, hijo. Tu voz no se perdió. Cada niño que viva gracias a ti será tu victoria. Detrás de mí llegaron Elena y Ernesto. Los niños también estaban allí. Camila caminaba sin ayuda. Valeria reía mientras jugaba con la brisa. Diego traía su tablero de ajedrez. Emilio sostenía un dibujo donde aparecíamos todos. ¿Qué hará ahora doña Mercedes?, preguntó Elena con ternura. Lo mismo que hacía mi hijo, respondí. Seguir. Semanas más tarde, fundamos oficialmente la Fundación Sofía, en honor a mi nieta y al legado de Alejandro. Un lugar donde los niños pobres pudieran recibir tratamiento gratuito, con médicos voluntarios, enfermeras y el mismo amor con el que él comenzó todo. El primer día llegaron familias de todos los rincones del país. Algunas traían diagnósticos imposibles, otras solo fe. Al mirar sus rostros, vi en sus ojos los de mi hijo. Una noche, después de cerrar la clínica, Camila se me acercó. Doña Mercedes, cuando crezca, quiero ser doctora. ¿Para salvar niños?, le pregunté con una sonrisa. No, para salvar mamás tristes como usted. No pude responder. Solo la abracé, mientras las lágrimas me quemaban la piel. Durante semanas, la prensa me buscó. Querían que hablara del escándalo del siglo. Pero yo ya no hablaba de escándalos. Hablaba de vidas, de esperanza, de amor. Porque eso fue lo que Alejandro me enseñó. Que un solo acto de bondad puede romper el silencio más oscuro. Que el amor, aunque duela, deja luz. A veces, al atardecer, me siento frente al mar. El horizonte se tiñe de naranja, y entre las olas me parece verlos a los dos, a Alejandro y a Sofía, riendo, libres, eternos. Y pienso que todo valió la pena. Si tú, que escuchas mi historia, crees en eso, te pido algo. Dale like a este video, si alguna vez amaste tanto que fuiste capaz de desafiar las reglas por proteger a alguien. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales. Historias de familias que luchan, que pierden, pero también que sanan. Porque esta historia no es solo mía. Es de todas las madres que han amado hasta el final. Esa noche, el mar se calmó. La luna brillaba sobre las aguas como una promesa cumplida. Y en ese silencio profundo, por primera vez en muchos años, sentí paz.